Estos son los headlines de la semana. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este video podcast semanal donde revisamos la actualidad en contexto. Empezamos. ¿Está capacitado Joe Biden para reelegirse a un segundo mandato presidencial? Escalan las tensiones entre Guyana y Venezuela. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, pide asilo a Nicaragua mientras el gobierno panameño le niega a salir del país. Esto y más en los headlines de la semana. ¿Está capacitado el presidente Joe Biden para ser reelegido a un nuevo periodo presidencial en los Estados Unidos? La pregunta cobra mayor fuerza a medida que pasan los días, luego de conocerse un informe publicado por el Departamento de Justicia a cargo del fiscal especial Robert Hur, quien ha puesto en tela de juicio a la salud mental del mandatario. Biden era investigado por poseer y manipular documentos considerados clasificatorios que estuvieron en sus manos desde que dejó la vicepresidencia en el mandato del entonces presidente Barack Obama. Sin embargo, de acuerdo con el fiscal, Biden no debería enfrentar cargos criminales, a pesar de que sí se encontró evidencia de que retuvo deliberadamente información clasificada. Y la razón que ha tenido Hur es porque lo considera un hombre anciano, bien intencionado, con una mala memoria, que no recuerda ni cuando fue vicepresidente ni cuando murió su hijo Bud, un hecho reconocido y ampliamente reseñado en la opinión pública estadounidense y que, en opinión del fiscal, le permitiría probablemente generar la simpatía ante un jurado en caso de que surgiera un eventual juicio en su contra. Las conclusiones del fiscal es una buena noticia que debía ser celebrada en la Casa Blanca, pues se descartaron cargos penales contra Biden por la retención de documentos clasificados. Esto a diferencia del expresidente Donald Trump, quien sí enfrenta un juicio penal por presuntamente haberse llevado muchos documentos confidenciales cuando abandonó la Casa Blanca. Pero el contenido del informe del fiscal especial Hur encendió el debate y la preocupación sobre la edad y la capacidad mental de Biden, argumento bien aprovechado por el lado republicano, quien cuestiona si el presidente es apto no solo para aspirar a un segundo mandato, sino también para seguir gobernando en el país. Desde la Casa Blanca, el presidente Biden respondió al informe con una conferencia de prensa donde se le pudo ver visiblemente enfadado y en la que se defendió alegando que su memoria era buena. ¿Cómo diablos se atreve?, le dijo Biden al fiscal, incluso al referirse a su supuesto olvido de la muerte de su hijo, a la que se hace mención en este informe. Pero justo durante su discurso ante la prensa, el mandatario confundió al presidente de México con el de Egipto. Días antes había mencionado también que tuvo conversaciones con el presidente de Francia, François Mitterrand, y el canciller alemán Helmut Kohl, ambos fallecidos hace años. Es justo decir también que, aunque son más notables los olvidos de Biden, no solo él ha tenido estos percances. El expresidente Donald Trump también ha confundido a personas y fechas, como cuando dijo que estábamos a punto de vivir una segunda guerra mundial ante el actual conflicto con Rusia. Esto a pesar de que esta terminó en 1945. Y también cuando confundió durante un mitin a su rival en las primarias republicanas, Nikki Haley, con la líder demócrata Nancy Pelosi. Lo cierto es que mientras Trump tiene 77 años de edad, Biden actualmente tiene 81, que de lograr la presidencia, es decir, la reelección en noviembre, terminaría de jubilarse a sus 85 años de edad. Pero el hecho de que Estados Unidos tenga dos hombres blancos ancianos causa poco entusiasmo en el electorado más joven. Las encuestas revelan también que la edad de Biden está preocupando a los votantes. Lo cierto es que el tema no solo se debate en Estados Unidos, también está causando interés en la opinión pública internacional, que sigue de cerca lo que sucederá en las elecciones presidenciales de noviembre. Escalan las tensiones entre Guyana y Venezuela tras revelarse en imágenes satelitales el avance del ejército venezolano cerca de la zona disputada con Guyana. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos muestra la expansión de las operaciones en la base militar de la isla Anacoco de Venezuela en el río Cuyuni, que limita con Guyana. En ellas se pueden ver nuevas infraestructuras, vehículos blindados y mejoras de las vías de acceso en la pista de aterrizaje de la base, además del movimiento de tierra en nuevas secciones del lugar.
La militarización y el avance de Venezuela en el territorio también se puede observar en videos y fotos que han sido publicados en las redes sociales del ejército venezolano. En respuesta, Guyana dijo que aunque no le sorprende, sí calificó de mala fe la actuación del gobierno de Nicolás Maduro y condenó lo que a su juicio es el incumplimiento al acuerdo firmado entre ambos gobiernos en diciembre de 2023, donde se comprometieron a no utilizar la fuerza ni amenazarse mutuamente en unas conversaciones que fueron promovidas por Brasil y gobiernos caribeños. Guyana y Venezuela tienen una disputa territorial sobre la zona que data desde finales del siglo XIX. Se trata de un territorio rico en yacimientos petroleros y recursos naturales. De allí que la presencia de la compañía ExxonMobil ha contribuido a escalar las tensiones entre ambos países. Precisamente esta semana la Exxon informó que planeaba perforar 2 pozos exploratorios frente a las costas del Esequibo, que es la zona que reclama Venezuela. El ministro de Defensa de Maduro prometió que darían una respuesta proporcional, contundente y apegada a derecho si esta perforación se daba en aguas disputadas con Guyana. Por lo pronto está previsto que ambos países se reúnan en marzo para tratar el tema de la disputa. El expresidente de Panamá se encuentra refugiado en la sede de la Embajada de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo al exmandatario, quien se considera perseguido por razones políticas y alega encontrarse en riesgo. Sin embargo, los delitos por los que se le acusa a Martinelli no son de motivación política, sino delitos comunes. El exmandatario fue sentenciado a más de 10 años de prisión y a pagar una multa de $19 millones tras ser declarado culpable por el delito de lavado de dinero en 2023. Antes de refugiarse en la Embajada de Nicaragua, Martinelli acudió a la Corte Suprema de Panamá, quien rechazó un último recurso judicial que fue interpuesto por el exmandatario en un intento para anular la condena de cárcel. Por su parte, el gobierno de Panamá rechazó también la solicitud de salvoconducto que se gestionó para la salida del territorio de Martinelli, quien pretendía exiliarse en Nicaragua, luego de haber solicitado asilo político. Pero a pesar de este escenario, al exmandatario se le permitió inscribirse en el proceso electoral como candidato para las elecciones presidenciales del 5 de mayo. De allí que el Tribunal Electoral de Panamá aseguró que lo inhabilitará por la actual condena privativa de libertad que tiene por más de 5 años. Una nueva ola de protestas antigubernamentales mantienen bloqueadas y encendidas las calles de Haití, donde se han dado fuertes enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes y donde hasta el momento se registran 6 personas fallecidas. La población exige la renuncia del primer ministro Ariel Henry en protestas que tienen al país paralizado. En un discurso público, el primer ministro llamó a la calma y exhortó a los haitianos a no ver al gobierno o a la Policía Nacional como sus adversarios. No obstante, las movilizaciones amenazan con seguir hasta que Henry abandone el poder. El mandatario ha contado con el respaldo de la comunidad internacional tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Haití está inmerso en una crisis humanitaria que se ha agravado por la violencia de las pandillas, el aumento de la pobreza y la ausencia de convocatoria a elecciones generales que no se han celebrado desde el año 2019, mientras que el Parlamento haitiano está vacío luego de que el mandato de sus 10 últimos senadores expiró en enero de 2023. Quienes protestan reclaman que el primer ministro debía dejar el cargo antes del 7 de febrero, el día en el que los mandatarios suelen asumir los cargos en el país y una fecha por demás histórica y significativa para los haitianos, ya que se conmemora el día en el que el exdictador Jean-Claude Duvalier huyó a Francia en 1986, así como el día en el que tomó posesión el primer presidente elegido democráticamente en Haití en 1991. Chile despidió al expresidente Sebastián Piñera tras perder la vida en un accidente de helicóptero piloteado por el propio exmandatario, quien viajaba junto a otras 3 personas, entre ellas su hermana. Todas resultaron ilesas a excepción del exmandatario. La noticia de su muerte ha conmocionado a un Chile que ya se encuentra en duelo por los mega incendios que han afectado Valparaíso y a otras zonas del país. Piñera fue enterrado con honores de Estado en un ambiente en el que quedaron de lado las diferencias ideológicas y se impuso la institucionalidad. En imágenes que han dado la vuelta al mundo
y que muestran momentos muy emotivos. Entre ellos se incluyeron ver a varios de los ministros de Estado del gobierno de izquierda del presidente Gabriel Boric hacer guardia de honor al lado del féretro del exmandatario como muestra de respeto más allá de las diferencias políticas, mientras miles de seguidores se acercaban a despedirle. A sus 74 años de edad, Piñera era empresario y considerado uno de los hombres más ricos de Chile, pero más reconocido por haber logrado en 2010 llegar al poder como el primer político de derecha electo democráticamente después de la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos con la frase de la semana, porque más que una frase, diríamos que fueron varias las que dejó para pensar el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la entrevista que le concedió desde el Kremlin al periodista estadounidense y ultraconservador Tucker Carlson. Esta es la primera entrevista que Putin concede a un periodista occidental desde que invadió Ucrania y se da en momentos en que están por cumplirse 2 años de la guerra con ese país al que Putin reclama como territorio ruso y justo a casi un mes de que se celebren las elecciones presidenciales en Rusia, el país más grande del mundo. Vamos con el dato de la semana. Son 373,000. Nos referimos a los casos de brote de dengue que se han registrado solo en el mes de enero en América Latina, según revela la Organización Mundial de la Salud, que manifestó su preocupación ante una posible crisis sanitaria en América Latina, en especial porque en estos meses es la temporada más propicia para la proliferación del mosquito que produce la enfermedad. De estos 373,000 casos, Brasil reporta el mayor número de registros. Hablamos de por lo menos 262,000 que han llevado a las autoridades brasileñas a activar un protocolo para inmunizar a 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes en ese país y quienes se encuentran entre la población más vulnerable ante el brote. Y la buena noticia de la semana es la cantautora colombiana Karol G, que se convirtió en la primera mujer latina en ser reconocida como la Mujer del Año por Billboard, tras llegar al número 1 a nivel global con un disco en español. Un reconocimiento que se suma a la lista de éxitos que viene acumulando luego de lograr también su primer Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana. Karol G viene además de cerrar un 2023 donde alcanzó el récord de ventas en su gira por Estados Unidos, considerado el tour con mayor recaudación de todos los tiempos que ha tenido una artista latina. Ahora la cantante se ha destacado también por su participación en la serie de Griselda Blanco de Netflix. El próximo 6 de marzo, Karol G será galardonada en los premios Billboard que se entregan a las mujeres que más destacan en la industria musical. Mientras se prepara para su gira, mañana será bonito, que la llevará a recorrer 12 países de Latinoamérica. Gracias por acompañarme. Si te gustó este contenido, regálame un like, activa las notificaciones y compártelo. Soy María José Martínez y te espero la próxima semana cuando seguimos revisando la actualidad en contexto. Chao.